Pasamos a este segundo módulo, donde nos vamos a centrar en las provisiones técnicas por tratarse de la principal magnitud del balance. En él trataremos la valoración de las provisiones y en los distintos aspectos a considerar en su valoración, como los flujos e hipótesis, los límites de los contratos y las curvas de riesgo. Mostraremos también unos ejemplos de valoración de distintos productos y algunas opciones alternativas al uso de la curva libre de riesgo. Las provisiones técnicas, aunque a nivel contable y de solvencia no se valoran de la misma forma, conceptualmente reflejan lo mismo. Es decir, reflejan el valor de los flujos futuros que tendremos derivado de los compromisos adquiridos con nuestros mutualistas. Por tanto, necesitaremos estimar tanto los ingresos como los gastos que tendré en el futuro. Pero, como anticipaba, la forma de valorar estas provisiones sí difiere. Hasta ahora, y hasta la publicación del nuevo plan contable basado en normativa internacional IFRS, por sus siglas en inglés, a nivel contable, el reglamento de supervisión establecía la metodología y forma de valoración de las distintas provisiones técnicas que había que constituir en la disposición adicional quinta del ROSEA, como reglamento de ordenación y supervisión y solvencia de entidades aseguradoras. Entre ellas teníamos la provisión matemática, la provisión de primas no consumidas, la provisión de riesgos en curso, la provisión de participación en beneficios, provisiones de prestaciones, etc. Sin embargo, todo este marco de valoración pasa a ser sustituido por la BEL, las siglas en inglés de Best Estimate Liability, y el margen de riesgo. La mejor estimación del pasivo, basado en la valoración de los flujos de ingresos y gastos esperados en base realista y no basados en lo que me dice una nota técnica, el pricing del producto, etc., sino lo que demuestra mi experiencia. En este sentido, los flujos de ingresos y de gastos para calcular estas provisiones bajo Solvencia II van a estar formados por los flujos de entrada y de salida derivados de los contratos de seguro. Los flujos de salida, es decir, los flujos de pago por parte de la mutualidad, como son los pagos de siniestros, derivados de vencimientos, fallecimientos, los gastos de gestión de la cartera, los rescates o caídas de cartera, etc. Y los flujos de entrada formado por las primas. Y adicionalmente vamos a incorporar un margen prudencial que se denomina margen de riesgo, que va a servir conceptualmente para financiar mis cargas de capital futuras derivadas del negocio que voy a seguir manteniendo en vigor en el futuro. Por tanto, para calcular la provisión técnica bajo Solvencia II, necesitamos estimar los flujos de ingresos y de gastos de la cartera existente, de mis pólizas en vigor, o lo que es lo mismo, no se incluye el nuevo negocio o el negocio futuro. Por ejemplo, en la valoración de diciembre del 2024 no considero las pólizas suscritas en 2025, salvo que ya estén comprometidas. Los flujos deben ser realistas y, como hemos comentado anteriormente, no son los flujos derivados de la nota técnica como se hacen las provisiones contables. Es necesario mencionar que las provisiones técnicas deben ser calculando siguiendo lo establecido por la Dirección General de Seguros y supone el uso de tablas de mortalidad y supervivencia diferentes a efectos contables o de orden 1 y en balance económico de orden 2. Siendo uno de los aspectos a considerar en el cálculo de las provisiones hasta dónde debo llevar ese flujo de ingresos y gastos que tendremos el límite del contrato. En este caso puedo llevarlo hasta que alguna de las partes tenga un derecho unilateral a cancelar el contrato, a rechazar las primas o a modificar las mismas. Si nos planteamos la situación de un producto de ahorro con coberturas complementarias de fallecimiento o invalidez, donde las primas se pueden revisar anualmente en función de mi siniestralidad, en teoría mis vencimientos del contrato y mi proyección de flujo sería solo un año. En un producto de ahorro o jubilación, permitiría la proyección de todos esos flujos de ingresos y de gastos hasta el vencimiento del contrato, es decir, hasta la jubilación del propio asegurado. ¿Por qué? Porque si yo tengo que proyectar los flujos de ingresos de primas y un flujo de salida de siniestros en mortalidad, en las coberturas de fallecimiento hay un beneficio relevante en cuanto a lo que se ingresa como prima respecto a lo que se paga por siniestro, con lo cual estoy aflorando ingresos y por tanto mi provisión técnica se va a reducir.
Es por este motivo que resulta importante que podamos proyectar hasta el vencimiento de los contratos. También se permite la proyección de los seguros temporales anual renovables cuando la retarificación de las primas se realice de forma colectiva, a nivel de todas las pólizas de seguro que conforman un determinado producto o un grupo homogéneo de riesgos. Pero antes de empezar con los cálculos, vamos a detenernos por un momento en la evolución de las curvas de tipos de interés, ya que, como veremos en el siguiente ejemplo, este punto va a resultar tremendamente significativo. Como pueden ver en las gráficas, la evolución a lo largo del tiempo de los tipos de interés ha sufrido una variación tremendamente importante, pasando de tipos negativos de hasta 20 años en el ejercicio 2020 a tipos por encima del 3 y 4%, y con una forma muy diferente de la curva, lo que supone que actualmente se paga más por el dinero a corto plazo que por el de largo plazo. Si nos vamos al detalle de lo que es una provisión, vamos a analizar las diferencias entre la provisión contable y la BEL, y por eso nos fijamos un ejemplo muy sencillo con un mutualista de 75 años y vamos a suponer una esperanza de vida de 11 años, en el que quiere cobrar una renta de 1.000 euros al mes hasta que fallezca, es decir, un pensionista de jubilación. Para simplificar el ejemplo, no vamos a considerar gastos de gestión. La provisión se valora en base a la proyección de mis flujos de ingresos, que serían 0 porque ya he cobrado la prima y es un pensionista, y tengo que proyectar mis flujos de gasto, que estarían formados por el pago de la renta mensual de los 1.000 euros al mes, es decir, 12.000 al año. En el ejemplo que estamos realizando, en las barras azules hemos mostrado el valor nominal del flujo y en el gris el valor actualizado, es decir, el valor a día de hoy en base al tipo de interés actualizado. En el gráfico de la izquierda estamos considerando un tipo fijo del 1,88, mientras que en el de la derecha estamos utilizando unos tipos de interés que varían según el año. En este ejemplo sencillo, podemos ver que aunque el valor nominal de los flujos en ambos gráficos es el mismo, la diferencia al considerar diferentes tipos en la actualización de estos flujos hace que disminuya de 120.471 a 112.336. Es decir, el valor actual de los flujos futuros, es decir, la provisión, varía en base a las hipótesis de tipos de interés que se considere. En el caso de las provisiones de solvencia, este tipo de interés está definido por la curva libre de riesgo. De ahí que sea tan importante en el caso de las mutualidades de previsión, en el que una parte significativa de nuestro negocio es el pago de flujos a muy largo plazo. Si planteamos otro ejemplo de un producto tipo Universal Life, un producto de ahorro con coberturas complementarias de riesgo, el cálculo de la provisión seguiría la misma metodología. Supongamos una persona que tiene 60 años, que tiene un fondo acumulado, un ahorro de 220.000 y que quiere cobrar a los 65 el importe que tenga acumulado. En provisiones de solvencia 1 o contables, este cálculo se realizará de forma retrospectiva, es decir, se irá acumulando los ingresos y gastos del periodo a periodo, siendo la provisión el valor acumulado a esa fecha. En solvencia 2, calcularemos cuáles son los flujos de entrada y de salida y los actualizaremos con la curva libre de riesgo, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Por tanto, deberemos calcular los flujos de fallecimiento, de invalidez, de gastos, de rescates, de participación en beneficios y actualizarlos con la curva libre de riesgo. En el caso de este tipo de productos, la consideración de las primas futuras hace que el valor de la provisión, al calcularse como flujos de ingresos menos flujos de gastos, sea inferior a la suma de los flujos de salida o de los gastos considerados. Hasta ahora hemos hablado de la curva libre de riesgo, pero hay más opciones. EIOPA nos permite no solo la curva libre de riesgo, sino el uso de curvas libres de riesgo con volatilidad, que en España no requiere de autorización por parte del supervisor y que permite actualizar con tipos superiores al de la curva libre de riesgo. Otra opción que podemos aplicar es el Matching Adjustment, que permite aplicar el cálculo de provisiones con un tipo de interés equivalente al de nuestra cartera de activos, corregido por el Fundamental Spread, basado en la moneda que utilizo de riesgo país o al posible riesgo de quiebra de mis activos de deuda.
En el caso de querer utilizar la Matching Adjustment, es necesario pedir autorización a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, aunque es necesario tener en cuenta que no todos los productos, por sus características, son compatibles con el uso de la Matching Adjustment. Hasta ahora hemos visto las principales magnitudes del balance de una mutualidad de previsión social y también hemos analizado las principales diferencias de valoración y conceptos entre las provisiones contables y las provisiones de solvencia. Ahora, en este módulo, vamos a ver cuáles son los principales riesgos que afectan a una mutualidad de previsión social y cuál es su carga de capital.